Buenas tardes, mi nombre es Mario Monterrey, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona. A continuación, les hablaré de las relaciones gravimétricas y volumétricas de los suelos. Al tomar una muestra de suelo, nos encontramos con una masa de forma sólida, que en realidad esta masa se compone de tres fases: fase gaseosa, fase líquida y fase sólida. Esta muestra posee un peso y un volumen determinados. Esta muestra también la podemos separar en peso del aire, en peso del líquido y en peso del sólido. Y en el caso del volumen podemos separarla en volumen del aire, volumen del líquido y volumen del sólido. Y a su vez el volumen del aire y el volumen del líquido comprende los volumen de vacío. Esto para suelos húmedos. Para el caso de suelos saturados, es decir, que el volumen del aire ahora lo ocupa el agua, tenemos que el peso del agua y el peso de los sólidos comprenden todo el peso de la muestra, y el volumen del agua y el volumen de los sólidos comprenden el volumen total de la muestra, y a su vez el volumen del agua es igual al volumen de vacíos. Acá podemos observar las principales relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos. Comenzamos con la relación de vacíos, que es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. La porosidad, que es igual al volumen de vacíos respecto a un volumen total. Y el grado de saturación es el volumen que ocupa esa muestra de suelo en comparación al volumen de vacíos por 100. Ahora, para las relaciones gravimétricas, tenemos que el contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100. El peso específico es igual al peso de la muestra sobre el volumen de la muestra. El peso específico seco es igual al peso seco sobre el volumen. Y la gravedad específica de los sólidos es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos por el peso específico del agua. Ahora, para entrar en materia, tenemos el siguiente ejercicio. Una muestra de suelo tiene un volumen de 0.0089 metros cúbicos y un peso de 170 newton. Al secarla al horno, su peso queda en 147 newton. Si la gravedad específica es de 2.71, nos piden hallar el contenido de agua, el peso específico húmedo, el peso específico seco, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. La clave de este ejercicio es hacer el diagrama de fases. Ahora bien, para llenar la parte de los pesos, tenemos que el peso total de la muestra es 170 newtons. El peso de los sólidos es 147 newtons. Entonces, el peso del agua va a ser el peso total menos el peso de los sólidos, que es 170 menos 147 newton, que va a ser 23 newtons, como lo pueden ver acá. Ahora, para la parte de los volúmenes, empezamos con el volumen de los sólidos. Tenemos la gravedad específica de los sólidos, que es 2.71. Y tenemos la fórmula de la gravedad específica. Al hacer un simple despeje, tenemos que el volumen de los sólidos va a ser igual al peso de los sólidos sobre la gravedad específica por el peso específico del agua, que a su vez va a dar 0.0055 metros cúbicos. Y lo anotamos acá. Ahora tenemos el volumen total, tenemos el volumen de los sólidos, ahora falta el volumen de vacíos. Entonces el volumen de vacíos va a ser igual al volumen menos el volumen de los sólidos, que eso va a ser igual a 0.034 metros cúbicos. Y lo anotamos en el diagrama de fases. Ahora, para completar el diagrama de fases, solo nos faltaría el volumen del agua y el volumen del aire.
Entonces, para el volumen del agua tenemos que el peso específico del agua es igual a 9810 newton sobre metro cúbico. Y tenemos la fórmula de peso específico del agua, que es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Al hacer un simple despeje tenemos que el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre el peso específico del agua. Y eso nos da como resultado 0.0023 metros cúbicos. Ahora tenemos el volumen de vacíos y el volumen del agua para hallar el volumen del aire, que tenemos aquí la siguiente fórmula. Volumen de vacíos es igual al volumen del agua más el volumen del aire. Y el volumen del aire va a ser igual al volumen de vacíos menos el volumen del agua, que nos da como resultado 0.0011 metros cúbicos. Ya teniendo el diagrama de fases completo, ahora procedemos a calcular el contenido de humedad, que va a ser igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100. Y eso nos da 15.64%. Ahora para el caso del peso específico, que va a ser igual a al peso de la muestra sobre el volumen de la muestra, que nos da 19.101.12 newton sobre metro cúbico. Ahora, para el peso específico seco tenemos el peso de los sólidos sobre el volumen total y nos da 16.516.85 newton sobre metro cúbico. Ahora para la relación de vacíos tenemos que el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos y eso nos da 0.618. Para la porosidad tenemos el volumen de vacíos sobre el volumen de la muestra total y eso nos da 0.382. Y por último tenemos el grado de saturación, que va a ser igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100 y nos da 67.64%. Y esto es todo. Gracias por su atención.